Me llamo Valerie Edwards y con 32 años. Jamás imaginé que estaría de pie en mi cocina, sosteniendo papeles legales entregados por mis propios padres, después de trabajar semanas de 60 horas durante años para poder pagar mi apartamento en el centro de Chicago. Ellos esperaban que lo vendiera para financiar el desastroso divorcio de mi hermana Britney. Yo siempre había sido la responsable, la que nunca causaba problemas, mientras que Britney seguía siendo la hija adorada a pesar de su caos. Antes de contarte cómo me enfrenté a mi familia, después de años de ser su felpudo, dime desde dónde estás mirando y pulsa ese botón de suscripción si alguna vez has tenido que luchar por lo que es legítimamente tuyo. Crecer en los suburbios de Illinois dejó en mi memoria una infancia marcada por ser la hermana mayor ignorada. Desde que Britney nació, cuando yo tenía 3 años, hubo un cambio claro en la atención de mis padres. Las fotos familiares lo contaban con brutal claridad. Britney al frente y en el centro, con mamá y papá, sonriendo orgullosos, mientras yo aparecía un poco apartada, a menudo medio fuera de cuadro. No es que fueran deliberadamente crueles, simplemente dejaban muy claro quién era la favorita. Valerie, tienes que dar un buen ejemplo, se convirtió en la banda sonora de mi niñez. Cuando Britney rompió mi proyecto de ciencias, la noche antes de entregarlo, yo tenía que entender que, solo es curiosa, cuando tomaba mi ropa, sin pedir permiso, y la devolvía manchada. Debía ser más generosa con mis cosas. El patrón quedó marcado desde temprano. Britney hacía lo que le daba la gana, y a mí me tocaba acomodarme. La graduación de secundaria marcó un punto de inflexión, mientras los padres de mis amigas organizaban fiestas elaboradas y les regalaban autos o viajes. Mis padres me dieron una tarjeta con $20 dentro. Estamos ahorrando para la competencia de baile de Britney, me explicaron. Al mismo tiempo, ya habían empezado un fondo universitario para ella, mientras me informaban que yo tendría que buscar mi propio camino. Porque era tan independiente. La universidad fue una lucha desde el primer día. Asistí a la universidad estatal, no la escuela de mis sueños, pero la que ofrecía el mejor paquete de ayuda financiera. Incluso así, trabajaba en 3 empleos, por las mañanas en la cafetería del campus, por las noches como mesera, y los fines de semana haciendo ingreso de datos en el departamento de negocios. Algunas noches dormía apenas 4 horas antes de empezar el ciclo de nuevo. Mi compañera de cuarto, Jessica, me encontraba a menudo dormida sobre los libros. ¿Tus padres no te ayudan en nada?, me preguntó incrédula un día. Ellos creen en la autosuficiencia, respondí. Una línea ensayada que sonaba hueca incluso en mis propios oídos. Mientras tanto, Britney asistía a una universidad privada costosa, con plan de comidas, vivienda y una mensualidad. Durante las vacaciones, deleitaba a la familia con historias de fiestas de hermandad y viajes de primavera, mientras yo me sentaba en silencio, demasiado exhausta para aportar algo a la conversación. Tras graduarme, conseguí un puesto inicial en una firma financiera en Chicago. El salario era modesto, pero yo tenía un plan. Vivía en un estudio diminuto con muebles de segunda mano. Llevaba la comida desde casa todos los días y controlaba hasta el último centavo. Mis compañeros de trabajo pensaban que era antisocial cuando rechazaba las horas felices y las cenas de equipo. Pero yo tenía un objetivo: ser propietaria. Durante 5 años, ahorré con disciplina férrea. Sin vacaciones, sin ropa nueva, salvo que fuera absolutamente necesaria. Sin gastos frívolos de ningún tipo. A los 28 años, tenía lo suficiente para dar la entrada de un apartamento de una habitación en un barrio decente de Chicago. El día que firmé esos papeles fue la primera vez que me sentí realmente orgullosa de mí misma. Nadie me había ayudado. Ese logro era solo mío. El apartamento necesitaba arreglos cuando lo compré: cocina anticuada, alfombra desgastada, baño sacado de los años 80. Pero en los 2 años siguientes lo transformé poco a poco. Aprendí a colocar azulejos con videos de YouTube. Pinté cada pared yo sola y busqué en rebajas los mejores accesorios de calidad. Cada mejora representaba incontables horas extra de trabajo y pequeños placeres negados. Ese lugar era más que una propiedad. Era la prueba física de mi determinación. Durante todos esos años, la vida de Britney siguió un rumbo muy distinto después de la universidad. Britney deambuló entre distintos trabajos, nunca permaneciendo en uno más de 6 meses. El ambiente era tóxico, mi jefe coqueteaba conmigo, no valoraban mis talentos, eran sus explicaciones habituales. Mis padres siempre asentían con simpatía, abriendo sus carteras y su habitación de invitados cada vez que era necesario. Cuando Britney conoció a Kevin Thompson, a los 26, parecía que por fin había encontrado estabilidad. Kevin tenía 34. Estaba consolidado en su carrera como banquero de inversión y provenía de una familia adinerada. Su romance relámpago desembocó en un compromiso tras apenas 4 meses y en una boda lujosa para la
cual mis padres vaciaron sus cuentas de jubilación. Yo aporté lo que pude y fui dama de honor, esperando de corazón que ese fuera el punto de inflexión de Britney. Está forrado, me susurró Britney durante la recepción, mientras el champán se desbordaba por el borde de su copa. Estoy asegurada de por vida. Algo en su tono me incomodó, pero aparte la sensación, las reuniones familiares se volvieron más tolerables después de que Britney se casó, con ella aparentemente establecida. Mis padres de vez en cuando mostraban interés en mi vida y mis avances profesionales. Yo mantenía límites cuidadosos, reduciendo las visitas y llamadas telefónicas para proteger la paz que tanto me había costado conseguir cuando los veía. Mantenía las conversaciones ligeras y desviaba las preguntas personales. No era perfecto, pero era manejable. Entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. Era un martes por la tarde y yo acababa de regresar del trabajo. Valerie. Soy mamá. Britney está teniendo dificultades matrimoniales. Tendremos una cena familiar el sábado para hablar de ello. Tienes que estar. El tono no dejó espacio para preguntas ni negativas. No sabía que esa cena sería la primera ficha de dominó en una serie de eventos que me obligarían a redefinir mi relación con toda mi familia. El sábado llegó y aparqué frente a la casa de mis padres con un nudo en el estómago. Las cenas familiares rara vez eran agradables, pero algo en esta se sentía especialmente ominoso. Llevé una botella de vino como ofrenda de paz, aunque sospechaba que necesitaríamos algo más fuerte al final de la noche. La escena dentro era tensa. Mi padre, Robert, se sentaba con estoicismo en la cabecera de la mesa, mientras mi madre, Marta, se movía nerviosa en la cocina. Britney no aparecía por ningún lado. ¿Dónde está la homenajeada?, pregunté, intentando mantener un tono ligero en la habitación de invitados. Lo está pasando mal, respondió mi madre en un susurro, como si Britney pudiera oír desde arriba. No menciones a Kevin a menos que ella lo haga. La cena transcurrió en silencio hasta que llegó el plato principal, justo cuando mi madre servía el asado. Britney hizo su entrada. Casi se me cayó el tenedor. Mi hermana, que siempre lucía impecable, se veía desaliñada. La ropa de diseñador había sido sustituida por unos pantalones de chándal. Su cabello estaba sin lavar y sus ojos rojos por el llanto. «Qué detalle que por fin te unas a nosotras, Val», dijo con una amargura inesperada, antes de que pudiera responder. Mi padre carraspeó. «Más vale que vayamos al grano. Britney y Kevin se van a divorciar», expresé la simpatía adecuada mientras calculaba mentalmente que habían estado casados menos de 3 años. «Lamento escucharlo. ¿Qué pasó?». La pregunta provocó una reacción inmediata. Mi madre soltó un grito ahogado como si hubiera dicho una obscenidad. El rostro de mi padre se ensombreció. Britney estalló en sollozos dramáticos. «Kevin está siendo completamente irrazonable», dijo mi madre, corriendo a consolarla. «Quiere dejarla sin nada». Poco a poco, a través de una combinación de acusaciones, lágrimas y admisiones a regañadientes cuando yo insistía en los detalles, la verdadera historia salió a la luz. Britney había tenido una aventura con un amigo de Kevin. No fue un error aislado, sino una relación de 6 meses, llevada a cabo en parte en la casa que Kevin había comprado para ellos. Cuando Kevin descubrió la infidelidad, presentó de inmediato la demanda de divorcio. «Pero el acuerdo prenupcial», sollozaba Britney, «tiene una cláusula de fidelidad. Dice que no recibo nada porque lo engañé». «Seguramente recibes algo», le dije. «La ley suele prever alguna división de los bienes adquiridos durante el matrimonio». «Ese es el problema», intervino mi padre. «Los abogados de Kevin son buenos. El acuerdo prenupcial es a prueba de todo. Quizás consiga un pequeño arreglo, pero nada parecido a lo que merece después de aguantarlo durante 3 años». Me mordí la lengua para no señalar que, por lo que yo había visto, Kevin no había sido más que generoso y paciente con Britney. En su lugar, hice la pregunta obvia, entonces, ¿qué pasa ahora? Mis padres intercambiaron una mirada que reconocí, de mi infancia. Era la misma mirada que se daban antes de explicar por qué mi fondo universitario se había gastado en la fiesta de los 16 años de Britney. «Britney tiene que luchar esto», dijo mi madre. «Necesita un buen abogado, el mejor. Alguien que encuentre resquicios en ese horrible acuerdo prenupcial. Esos abogados cuestan dinero», añadió mi padre. «Dinero que ahora mismo no tenemos». La conversación se detuvo mientras mi madre servía el postre. «Nadie lo tocó. Hemos estado pensando», continuó mi madre, su voz adoptando un tono suplicante, «en tu apartamento». «¿Mi apartamento?», repetí, genuinamente confundida. «Ha aumentado mucho de valor desde que lo compraste, ¿no es cierto?», preguntó mi padre, «con todas esas renovaciones y el barrio mejorando». Un frío recorrió mi pecho al empezar a comprender hacia dónde se dirigía aquello. «Pensamos», dijo mi madre inclinándose hacia adelante, «que podrías venderlo.
Usar el capital para ayudar a Britney con los honorarios legales. Siempre puedes volver a alquilar un tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hablaban, en serio. Esperaban que vendiera mi hogar, el resultado de casi una década de sacrificio y trabajo duro, para financiar el divorcio de Britney después de que ella engañara a su marido. Eso no va a pasar, dije al fin con la voz firme, a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Ahora, Valerie, empezó mi padre con su tono de sermón, la familia ayuda a la familia. Cuando uno de nosotros está en problemas, todos colaboramos. ¿Cuándo han colaborado ustedes conmigo? La pregunta salió de mi boca antes de poder detenerla. Mi madre me miró herida. Te criamos. Te dimos un techo, comida en la mesa, los requisitos básicos legales de la paternidad, repliqué. Me abrí camino en la universidad mientras ustedes pagaban la carrera completa de Britney. Años ahorrando en un departamento con goteras y sin aire acondicionado para poder comprar ese apartamento. Cada mejora salió de mi sudor y sacrificio. Solo un apartamento, interrumpió de pronto Britney. Siempre puedes conseguir otro más adelante. Esta es mi vida, de la que estamos hablando. Ese apartamento es mi vida. Respondí. Representa todo por lo que he trabajado. No lo voy a vender. El rostro de mi padre se endureció. No estamos pidiendo caridad. ¿Podrías considerarlo un préstamo? Casi me reí. ¿Un préstamo? ¿Cuándo ha devuelto Britney algo? ¿Recuerdan cuando pidió prestados $4,000 para el depósito de aquel alquiler después de la universidad? ¿O el coche que confirmaron y terminó siendo embargado? Eso no es justo, protestó mi madre. No. Lo que no es justo es esperar que yo desmantele mi vida porque Britney engañó a su marido y ahora enfrenta las consecuencias. Sugerí alternativas. Mis padres podían pedir un préstamo con garantía hipotecaria. Britney podía conseguir un empleo y pagar a su abogado a plazos. O aceptar un acuerdo menor y seguir adelante con su vida. Cada propuesta fue descartada al instante. Ya tenemos la hipoteca al límite, después de pagar la boda, admitió mi padre. Ningún abogado trabajará con un plan de pagos en un caso como este, insistió mi madre. Yo merezco la mitad de todo lo que tiene Kevin, declaró Britney, como si enunciara un hecho obvio. La conversación dio vueltas otra hora más, cada vez más acalorada. Mis padres alternaban entre apelaciones a la culpa, a la lealtad familiar y, finalmente, a la manipulación emocional descarada. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sollozó mi madre. Si tuvieras algo de decencia, añadió mi padre. Siempre supe que estabas celosa de mí. Escupió Britney. Finalmente me levanté. Me voy. Mi respuesta es no. No voy a vender mi apartamento. Estoy dispuesta a ayudar a Britney a actualizar su currículum o llevarla a entrevistas de trabajo. Pero no voy a destruir mi seguridad financiera por esto. Cuando llegué a la puerta, mi padre gritó detrás de mí. Esto no ha terminado, Valerie. De una forma u otra, harás lo correcto por tu hermana. Algo en su tono me provocó un escalofrío. Pero salí sin mirar atrás, conduciendo de regreso. A casa, intenté convencerme de que, al final entrarían en razón. De que, aquella petición absurda quedaría en el olvido una vez que tuvieran tiempo de reflexionar. Me equivocaba. Me equivocaba muchísimo. Las semanas siguientes trajeron un asedio para el que no estaba preparada. Empezó con llamadas telefónicas varias veces al día de parte de mis padres y de Britney. Cuando dejé de contestar, comenzaron a enviarme mensajes de texto. Los mensajes iban desde la culpa, como puedes dormir por la noche sabiendo que tu hermana sufre, hasta la amenaza, te arrepentirás de darle la espalda a esta familia. Bloqueé esos números esperando recuperar la paz. En cambio, la campaña se expandió. Tíos y primos, con los que apenas hablaba, comenzaron a contactarme, todos con el mismo mensaje. Debía dar un paso al frente y hacer lo correcto por Britney. Quedó claro que mis padres estaban difundiendo su versión de los hechos entre toda la familia extendida. Tu madre está destrozada, dijo la tía Patricia, que no me había escrito en 3 años. Ni siquiera para mi cumpleaños número 30. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Porque no quiero vender mi casa para financiar el divorcio de Britney después de que engañara a su marido. Pregunté. Ese no es el punto, respondió ella, confirmando que mis padres estaban omitiendo detalles clave en su relato. La situación escaló cuando recibí una notificación de mi banco sobre un intento de acceso a mis cuentas. Alguien había tratado de iniciar sesión usando mi antigua contraseña, lo que activó el sistema de seguridad. Cuando llamé al banco para investigar, confirmaron que el intento provenía de una dirección IP que coincidía con la casa de mis padres. La realización me golpeó como un puñetazo físico. Habían intentado acceder a mi información financiera sin mi permiso. Si hubieran tenido éxito, ¿qué habrían hecho? ¿Transferir dinero? ¿Revisar mis saldos para calcular cuánto podían presionarme? La violación me dejó enferma y vulnerable, antes de poder procesar por completo esta traición.
Britney llevó las cosas a otro nivel. Estaba en una reunión con un cliente cuando mi asistente me interrumpió con un mensaje urgente. Hay una mujer en recepción causando un escándalo, susurró. Es tu hermana y necesita verte de inmediato. Me excusé y corrí al vestíbulo, donde encontré a Britney gritándole a la recepcionista. Vestía de forma inapropiada para una oficina financiera. Su voz resonaba por todo el piso mientras exigía verme. Clientes y colegas miraban sin disimulo. ¿Qué haces aquí? Le solté en un susurro furioso mientras la arrastraba hacia la salida, mortificada. ¿Cómo estás ignorando a todos? Pensé venir a ver por mí misma cómo va tu preciosa carrera mientras mi vida se desmorona. Replicó con veneno. Tienes que irte ahora. No hasta que aceptes ayudarme. Los abogados de Kevin presionan para un acuerdo rápido. No tengo nada, Valerie. Nada. Tú tienes un apartamento entero que podrías vender. Baja la voz, supliqué. Plenamente consciente de la audiencia que habíamos atraído. Este es mi lugar de trabajo. No me importa. Está claro que tú no te preocupas por mí. ¿Por qué debería importarme tu empleo? La seguridad llegó, llamada por la recepcionista, mientras la escoltaban afuera. Britney gritaba acusaciones e insultos lo suficientemente fuertes para que todos escucharan. Regresé a la reunión con las manos temblando, encontrando a mis clientes intercambiando miradas incómodas. Una emergencia familiar, expliqué débilmente. ¿Continuamos? La reunión prosiguió, pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación profesional, construida sobre la competencia y la compostura, había sido públicamente cuestionada. Más tarde esa misma tarde, mi jefe, Gregory, me llamó a su oficina. ¿Todo bien, Valerie? Lo de antes fue un verdadero espectáculo. Consideré restarle importancia. Pero me encontré confesando toda la situación. Gregory escuchó con atención, su expresión cada vez más preocupada. Esto es acoso, dijo finalmente. ¿Has considerado hablar con un abogado? La sugerencia me sorprendió. En mi mente, aquello era una fea disputa familiar, no un asunto legal, pero la perspectiva de Gregory me obligó a reconocer hasta dónde había llegado todo. Mi sueño ya estaba perturbado, mi trabajo estaba sufriendo, y me sentía constantemente al límite, sobresaltándome cada vez que sonaba mi teléfono. Esa noche llamé a mi amiga Zoe, la única persona en la que sentía que podía confiar de verdad. Nos encontramos en un bar, tranquilo, lejos de mi oficina y de mi apartamento, un lugar donde sabía que mi familia no pensaría en buscarme. Te ves terrible, dijo Zoe sin rodeos en cuanto me deslicé en la cabina. Gracias, respondí con ironía, aceptando la copa de vino que me empujó hacia las manos. Lo digo en serio. Val, has bajado de peso. Tienes ojeras. Esto te está destrozando, resumí. La situación, incluyendo los últimos acontecimientos, Zoe escuchó sin interrumpirme, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Esto no es una presión familiar normal. Dijo cuando terminé. Te están aterrorizando. Lo de la cuenta bancaria cruza un límite gravísimo. Y aparecerse en tu lugar de trabajo, eso es sabotaje deliberado. Sigo pensando que si me mantengo firme, al final se rendirán y seguirán con sus vidas. Zoe negó con la cabeza. Las personas que violan límites no desarrollan de repente respeto por ellos. Tu familia nunca ha respetado tu autonomía. ¿Por qué empezarían ahora? Sus palabras me golpearon. A lo largo de mi vida, siempre habían esperado que me doblara a la voluntad de mi familia. Especialmente cuando se trataba de las necesidades y caprichos de Britney, mantenerme firme ahora representaba un cambio fundamental en nuestra dinámica, uno que ellos claramente no estaban dispuestos a aceptar. Creo que deberías considerar opciones legales, sugirió Zoe, repitiendo el consejo de Gregory. ¿Cómo? Mínimo, una carta de cese y desistimiento por acoso. Asentí, empezando a aceptar que esta situación requería más que simple resistencia personal. Necesitaba protección profesional y quizás legal. La semana siguiente intenté un último esfuerzo de mediación. Invité a mis padres a reunirse en un lugar neutral, una cafetería en el centro, con la esperanza de que un espacio público fomentara un comportamiento civilizado. Llegaron con semblantes sombríos pero compuestos. Quiero aclarar las cosas, comencé. Entiendo que estén preocupados por Britney, pero la manera en que me han estado presionando es inaceptable. No tendríamos que presionarte si simplemente hicieras lo correcto, replicó mi padre. Vender mi casa no es lo correcto, no para mí. Siempre se trata de ti, murmuró mi madre. Sí, cuando se trata de mi propiedad y de mi seguridad financiera. Sí se trata de mí. Insistí. Estoy dispuesta a ayudar a Britney de otras maneras. Puedo ayudarla a buscar empleo, ofrecerle apoyo emocional. Incluso dejar que se quede conmigo temporalmente, si es necesario. Pero no voy a vender mi apartamento. Mis padres intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Esperábamos que fueras razonable, dijo finalmente mi padre, pero no nos dejas otra opción.
¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Ya lo verás, respondió mi madre ominosamente. 3 días después entendí lo que querían decir. Volví del trabajo para encontrar un mensajero esperando en mi puerta con papeles legales. Mis padres me estaban demandando. La demanda alegaba que yo había aceptado verbalmente proporcionar apoyo financiero para el proceso de divorcio de Britney, específicamente vendiendo mi apartamento y entregando las ganancias. Afirmaban tener testigos de este supuesto acuerdo y buscaban hacerlo cumplir en los tribunales. Me quedé en mi cocina con los papeles temblando en mis manos. Completamente conmocionada. Mis propios padres me estaban demandando por una promesa que jamás había hecho. Pero la verdadera traición llegó cuando leí más a fondo la demanda. Como evidencia, habían incluido fragmentos de mis diarios de infancia, cuadernos privados que había guardado en su casa, donde escribía sobre querer estar siempre para mi familia y cuidarlos. Esos escritos profundamente personales, que yo creía a salvo en mi antiguo dormitorio, ahora se estaban utilizando en mi contra en un tribunal. La violación era total. No solo habían invadido mi privacidad financiera y amenazado mi carrera, sino que también habían convertido en arma mis pensamientos más íntimos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La hija, que siempre había buscado aprobación, que había mantenido el contacto a pesar de años de favoritismo y negligencia, que seguía esperando una relación sana con su familia, dejó de existir. En su lugar se alzó alguien nuevo, alguien finalmente dispuesto a contraatacar. La demanda fue la gota que colmó el vaso. Después de leer los documentos legales 3 veces, aún incapaz de procesar por completo la magnitud de la traición de mis padres, me derrumbé en el suelo de mi cocina. Por primera vez desde la infancia, me permití llorar de verdad por mi familia. No las lágrimas silenciosas y controladas que me había concedido a lo largo de los años, sino sollozos crudos, desgarradores que me dejaban sin aliento, el dolor de toda una vida siendo secundaria, de nunca ser suficiente a pesar de mis logros, de que siempre esperaran sacrificio de mi parte mientras Britney tomaba. Finalmente atravesó los muros cuidadosamente construidos a mi alrededor. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero eventualmente las lágrimas se agotaron, dejándome vacía, aunque de algún modo más clara. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de familiares que evidentemente ya habían sido informados sobre la demanda. Los ignoré todos, excepto uno de Gregory, mi jefe. Me enteré de lo que pasó. Tómate mañana libre. Hay alguien con quien deberías hablar. A la mañana siguiente, me reuní con Gregory para desayunar en un restaurante tranquilo, cerca de la oficina. Me miró a la cara y pidió café para ambos, sin decir nada. Cuando la camarera se fue, deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Elena Vázquez, la mejor abogada que conozco en derecho familiar y litigios civiles. No tolera tonterías de nadie. Me quedé mirando la tarjeta. No puedo permitirme una abogada de primera. No si quiero conservar mi apartamento. Que es precisamente el punto. Gregory negó con la cabeza. Ella me debe un favor. Uno grande. La consulta inicial. Corre por mi cuenta y luego buscará la manera de ayudarte con lo demás. ¿Por qué harías esto?, pregunté, genuinamente confundida. En mi experiencia, la gente no ofrece ayuda sin esperar algo a cambio. Porque lo que te están haciendo está mal, dijo con sencillez. Porque eres una de mis mejores analistas y no quiero perderte por este lío. Su amabilidad directa casi me hizo llorar otra vez. Acepté la tarjeta murmurando un agradecimiento. La oficina de Elena imponía respeto. Todo vidrio y cromo en un rascacielos con vista al río. La mujer en sí resultaba aún más intimidante. Mirada aguda, vestimenta impecable, un porte sin concesiones que me hizo enderezarme en la silla. Así que, dijo tras escuchar mi explicación, tus padres te están demandando para obligarte a vender tu propiedad, basándose en un supuesto acuerdo verbal que nunca existió y usando como prueba tus diarios de infancia, donde expresabas tu intención general de apoyar a la familia. Sí. Elena soltó una corta y asombrada carcajada. Eso tiene tanta solidez legal como un castillo de arena con marea alta. No tienen caso. Tienen menos que ningún caso de esto se desestimaría en audiencias preliminares. Levantó un dedo. Pero eso no significa que debamos tomarlo a la ligera. El hecho de que hayan llegado tan lejos indica que están desesperados o recibiendo un muy mal consejo, posiblemente ambas cosas. Y la gente desesperada puede ser impredecible. Elena me hizo preguntas detalladas sobre la propiedad de mi apartamento, mi independencia financiera de mis padres y el acoso reciente. Mientras respondía, tomaba notas y de vez en cuando asentía o fruncía el ceño. ¿Has revisado tu informe crediticio últimamente?, preguntó de repente. No. ¿Por qué? Por precaución. Alguien dispuesto a entrar en tus cuentas bancarias podría intentar otras vías financieras.
Esa misma tarde, revisé mi historial crediticio y descubrí algo perturbador. Había préstamos estudiantiles a mi nombre que yo nunca había solicitado, fechados en mis años universitarios. Préstamos sobre los que había estado pagando intereses sin saberlo. A través de retiros automáticos descritos como EduLoan se basas en mis estados de cuenta, que siempre había asumido eran mis préstamos legítimos. Una investigación más profunda reveló que mis padres habían sacado esos préstamos adicionales en mi nombre sin mi conocimiento ni consentimiento, usando mi número de seguro social y firmas falsificadas. El dinero nunca se destinó a mi educación, según las fechas. Parecía haber financiado gastos familiares y posiblemente actividades de Britney. Cuando llamé a Elena con este descubrimiento, su respuesta fue inmediata. Eso es fraude, fraude penal. Necesitamos documentarlo todo. Los golpes no paraban de llegar. Mientras revisaba antiguos registros financieros para documentar el fraude, encontré correos electrónicos de mis padres a varios familiares que habían sido enviados por error a una cuenta familiar compartida que rara vez revisaba. Los correos me pintaban como desagradecida y egoísta, afirmando que yo había prometido vender mi apartamento por Britney, pero que ahora me echaba atrás por celos. Habían estado volcando sistemáticamente a la familia extendida en mi contra. Semanas antes incluso de presentar la demanda, esa noche, la recepción de seguridad de mi edificio me llamó para informarme de que mis padres habían intentado entrar, alegando que necesitaban verificar cómo estaba porque yo sufría una crisis de salud mental. Por suerte, el guardia siguió el protocolo y les negó la entrada, sin mi permiso. Cuando revisé las cámaras de seguridad instaladas después del incidente de Britney en mi trabajo, vi que se habían quedado merodeando afuera de mi edificio casi una hora antes de irse. Al día siguiente volvieron con una llave de repuesto, que yo no sabía que tenían, solo para descubrir que yo había cambiado las cerraduras meses atrás como parte de la renovación. Las imágenes mostraban claramente cómo intentaban abrir y luego a mi padre tomando notas o fotografiando objetos visibles a través de mis ventanas. Están intentando inventariar mis pertenencias. Pensé horrorizada al mostrarle las imágenes a Elena, o establecer que no vives allí para reforzar su argumento de que no necesitas la propiedad, sugirió ella con seriedad. De cualquier forma, es allanamiento. La presión se estaba volviendo insoportable. Me tomé una semana libre del trabajo, demasiado ansiosa para salir de mi apartamento por miedo a lo que mi familia pudiera hacer a continuación. Zoe trajo víveres y se quedó conmigo algunas noches. Preocupada por mi deterioro mental. Necesitas hablar con ellos una vez más, me aconsejó. No para reconciliarte, sino para entender exactamente qué creen que están haciendo. Elena debería tener suficiente para empezar a preparar tu defensa, pero conocer su objetivo final puede ayudar. Regañadientes, acepté. Con Zoe presente en mi apartamento para darme apoyo, llamé a mis padres por altavoz, grabando la conversación bajo la recomendación previa de Elena, con su aprobación, e informándoles cómo exige la ley en Illinois. Un estado de consentimiento bilateral que la grabación se estaba realizando. Llamo por lo de la demanda, dije cuando respondieron. Estoy grabando esta conversación con fines legales. Hubo una pausa, luego la voz de mi padre. Sorprendentemente calmada, está bien. No tenemos nada que ocultar. ¿Por qué están haciendo esto? Saben que no pueden obligarme legalmente a vender mi propiedad. Sabemos lo que hacemos, respondió mi madre. El juez lo entenderá cuando le expliquemos la situación. ¿Qué situación? ¿Que Britney engañó a su marido y quieren que yo vuelva a sacarla de un apuro? No seas vulgar. Me reprendió mi madre. La familia se cuida entre sí. Siempre has sido la responsable. Britney necesita ayuda ahora y tú tienes los medios para dársela. Así que eso es. Porque he sido responsable y he trabajado duro, ¿merezco perder mi casa? Mientras Britney no enfrenta consecuencias por sus actos. Britney es diferente, dijo mi padre. Con un tono que sugería que explicaba algo obvio. Ella no fue hecha para la lucha como tú. Necesita más apoyo. Yo no fui hecha para la lucha, lo corregí con la voz temblando de rabia. Ustedes me obligaron a ella, con su favoritismo constante y su incapacidad de responsabilizar a Britney. Eso no es cierto. Protestó mi madre. Las amamos a las dos por igual. No lo hacen. Nunca lo han hecho. Y ahora están intentando quitarme lo único que he construido para mí misma, a pesar de su abandono. Hubo un largo silencio. Luego habló mi padre. Con una voz fría y desconocida, siempre supimos que llegaría este momento, Valerie. Desde que eras pequeña, demasiado seria, demasiado independiente, sabíamos que eventualmente tendrías que ser la red de seguridad de Britney. Ese es tu papel en esta familia. Es hora de que lo aceptes. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Toda mi vida había intuido esa expectativa no dicha, pero escucharlo así, de manera tan directa.
Fue un nivel de traición completamente distinto. No voy a aceptar ese papel, dije finalmente. No más. Entonces no nos dejas más opción que seguir con la demanda. Respondió mi madre. Te criamos. Nos sacrificamos por ti. Nos lo debes. Después de que la llamada terminó, me quedé sentada en un silencio atónito. Zoe puso su brazo sobre mi hombro. ¿Escuchaste bien, verdad?, pregunté. Literalmente me ven como nada más que el plan de respaldo de Britney. Lo escuché. Confirmó con gravedad. Y también lo hizo la aplicación de grabación de tu teléfono. Esa noche, después de que Zoe se fue, me senté en mi balcón contemplando el horizonte de Chicago, procesando lo que había descubierto. Toda mi vida había trabajado para ganarme un amor y una aprobación que nunca me iban a dar. Mis padres no me habían criado como una hija para valorar, sino como una póliza de seguro para su hija favorita. La revelación fue devastadora, pero también extrañamente liberadora. Ya no necesitaba intentar ganar su aprobación o respeto. Ya no necesitaba mantener la ficción de una familia amorosa. La verdad estaba desnuda y aunque dolía, también me liberaba para hacer lo que nunca me había atrevido antes, contraatacar con todo lo que tenía. A la mañana siguiente, llamé a Elena. No solo quiero defenderme de su demanda, le dije. Quiero presentar una contrademanda por acoso, angustia emocional, robo de identidad, los préstamos fraudulentos, todo. Quiero asegurarme de que nunca intenten volver a usarme. La voz de Elena era tranquila, pero pude escuchar la aprobación en ella. Ahora sí estamos hablando. Déjame armar un plan. Al colgar, sentí una extraña paz. Lo peor ya había sucedido. Mi familia había revelado sus verdaderos sentimientos hacia mí de la forma más cruel posible. Pero al hacerlo, también me habían liberado de una vida entera de esfuerzos inútiles por conseguir su aprobación. Ahora podía concentrarme en protegerme y construir una vida definida por mis propios valores, no por sus expectativas. El punto de quiebre había llegado y contra todo pronóstico. Me sentía más fuerte por haberlo alcanzado. Con la guía de Elena, comencé a construir sistemáticamente mi defensa y contrademanda. Nos reunimos en su oficina un sábado por la mañana. La mesa de la sala de conferencias, de vidrio, pronto quedó cubierta de documentos, registros de propiedad, estados de cuenta bancarios, informes de crédito y transcripciones de conversaciones con mi familia. La primera prioridad es cerrar su absurda demanda, explicó Elena. Esa es la parte fácil. La contrademanda será más compleja, pero potencialmente más satisfactoria. Comenzamos con el tema de la propiedad. Reuní toda la documentación relacionada con la compra de mi apartamento, la solicitud de hipoteca mostrando que yo era la única solicitante, los estados de cuenta bancarios que demostraban que el dinero de la entrada provenía exclusivamente de mis ahorros. Los pagos de mantenimiento realizados únicamente desde mis cuentas. Incluso localicé los recibos de los contratistas de las renovaciones, todos pagados por mí, sin ninguna contribución de mis padres. Esto establece independencia financiera total respecto a la propiedad, señaló Elena. No pueden reclamar ningún interés sobre ella. Después abordamos el supuesto acuerdo verbal. Yo tenía correos electrónicos y mensajes de texto desde aquella cena familiar y conversaciones posteriores donde quedaba clara mi negativa constante a vender el apartamento, sin mención alguna de una promesa previa. Su reclamo se basa en un acuerdo verbal que nunca existió, dijo Elena, en asuntos de propiedad. Incluso si tal acuerdo se hubiera hecho, lo cual no ocurrió, tendría que estar por escrito para ser exigible bajo el Estatuto de Fraudes. Los préstamos estudiantiles fraudulentos requerían una investigación más detallada. Elena me conectó con un especialista forense financiero llamado Márquez, experto en casos de robo de identidad. Él rastreó meticulosamente el origen de los préstamos, identificando las solicitudes iniciales con firmas falsificadas y documentando cómo los fondos se desviaron de fines educativos. Estos préstamos suman más de $30,000, explicó Márquez mostrándome los documentos. Con los intereses que has estado pagando, te han costado cerca de $40,000 a lo largo de los años. La cifra me dejó helada. $40,000. Esencialmente robados por mis propios padres. Dinero que habría podido aliviar mis dificultades universitarias o permitirme comprar mi apartamento mucho antes, mientras el equipo legal trabajaba en los aspectos financieros. Zoe me ayudó a documentar el acoso. Creamos una línea de tiempo detallada de todos los intentos de contacto. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes en redes sociales. El incidente en mi trabajo y los intentos de entrar a mi apartamento. Las grabaciones de seguridad de mi edificio y de la oficina aportaban pruebas visuales del comportamiento cada vez más intrusivo de mi familia. Este patrón demuestra una clara escalada, señaló Elena. Desde la manipulación emocional hasta el acceso financiero intentado. Y finalmente el acoso físico.
Ningún juez verá esto con buenos ojos. Mientras construíamos el caso, tomé medidas para protegerme de nuevas intrusiones. Instalé cámaras de seguridad adicionales en mi apartamento. Alerté a la seguridad de mi oficina para impedir que cualquier familiar intentara entrar al edificio y creé nuevas cuentas con medidas de protección reforzadas para reemplazar aquellas a las que mis padres pudieran tener acceso. Zoe revisaba mi apartamento con regularidad cuando yo estaba en el trabajo, asegurándose de que nadie hubiera intentado entrar, justo cuando estábamos finalizando nuestra estrategia. Recibí un mensaje inesperado. Era de Kevin, el que pronto sería exmarido de Britney, pidiendo verme. Tras consultarlo con Elena, acepté reunirme con él en un restaurante público con cámaras de seguridad. Kevin lucía exhausto cuando llegó. Nada parecido al hombre de negocios confiado que recordaba de la boda. Pedimos café y nos sentamos en un silencio incómodo hasta que finalmente habló. Quiero disculparme por lo que tu familia te está haciendo pasar. Nada de esto es tu responsabilidad. Gracias. Respondí, genuinamente sorprendida. ¿Cómo? ¿Supiste lo de la demanda? El abogado de Britney lo mencionó durante las negociaciones. Sugirió que el dinero de la venta de tu apartamento entraría en juego en un posible acuerdo. Mi abogado estaba confundido, por decirlo menos, vaciló. Luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Pensé que deberías tener esto. Copias de registros financieros y mensajes de texto de Britney que podrían ayudarte en tu caso. Abrí la carpeta con cautela. Dentro había estados de cuenta bancarios que mostraban grandes retiros sin explicación de cuentas conjuntas, mensajes de texto entre Britney y su amante discutiendo cómo ocultar su relación. Y lo más incriminador, mensajes entre Britney y mis padres hablando de cómo presionarme para que contribuyera a su acuerdo de divorcio. ¿Por qué me das esto?, pregunté, realmente confundida. Kevin suspiró. Porque lo que están haciendo está mal. Amé a Britney, a pesar de todo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tu familia intenta destruirte financieramente para beneficio de ella. Especialmente cuando los problemas financieros en nuestro matrimonio iban mucho más allá de la infidelidad. Britney tiene un problema de juego. Uno serio. Empezó con póker en línea durante la pandemia y escaló a viajes a casinos mientras yo viajaba por trabajo. Perdió más de $100,000 solo en el último año. Esta revelación me dejó atónita. Mis padres habían presentado el divorcio de Britney como un simple asunto de representación legal para luchar contra el prenupcial. Nunca mencionaron deudas de juego. ¿Mi familia sabe de esto?, pregunté. Lo saben. Cubrieron parte de sus pérdidas antes de que yo descubriera lo que estaba pasando. Esa es parte de la razón por la que ahora están tan desesperados por dinero. Están financieramente asfixiados de tanto rescatarla. Esa información lo cambiaba todo. Mi familia no solo intentaba ayudar a Britney en un divorcio. Estaban intentando usarme para resolver una crisis financiera mucho mayor, provocada por ella misma. Armada con este nuevo conocimiento, regresé con los documentos de Kevin al despacho de Elena. Ella los revisó con cuidado. Su expresión cada vez más satisfecha. Esto es extremadamente útil, confirmó. Establece un patrón de irresponsabilidad financiera y colusión que contradice directamente sus alegatos ante el tribunal. Kevin debe estar dispuesto a testificar bajo juramento si es necesario. Con todos los elementos en su lugar, Elena presentó nuestra respuesta a la demanda de mis padres junto con nuestra contrademanda. La contrademanda alegaba acoso, imposición intencional de angustia emocional, robo de identidad por los préstamos estudiantiles fraudulentos, invasión de la privacidad por el uso de mis diarios y allanamiento de morada por los intentos de entrar en mi apartamento. Solicitamos una indemnización por los préstamos fraudulentos, los intereses pagados y el sufrimiento emocional, así como una orden judicial que impidiera a cualquier miembro de mi familia contactarme en mi casa o en mi trabajo. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté después de presentar todo. Ahora esperamos su respuesta, explicó Elena, pero basándonos en la solidez de nuestras pruebas. Espero que pronto se den cuenta de que están en una posición insostenible. Su abogado, suponiendo que tengan uno competente, les aconsejará retirar su demanda e intentar negociar la nuestra. El periodo de espera fue difícil. Me volqué en el trabajo, agradecida por el apoyo constante y la comprensión de Gregory. Él organizó para que trabajara temporalmente en proyectos con menos interacción con clientes, lo que me permitió enfocarme en reconstruir mi confianza profesional. Después de la escena de Britney en la oficina, Zoe se convirtió en mi ancla emocional, revisándome a diario y dándome perspectiva cuando la ansiedad amenazaba con desbordarme. Recuerda, me decía, ya no solo te estás defendiendo, estás estableciendo que no puede ser manipulada ni usada. Esto se trata de tu futuro, no solo de tu apartamento. 2 semanas después de presentar la contrademanda, recibimos la
Respuesta del abogado de mis padres. Como Elena había predicho, retiraban su demanda contra mí. Sin embargo, también impugnaban nuestra contrademanda, alegando que todas sus acciones se habían hecho por preocupación parental y negando tener conocimiento de los préstamos fraudulentos. A pesar de la evidencia clara en su contra. En realidad, esto es una buena noticia, me aseguró Elena. Su posición es débil y lo saben. Solo están fingiendo antes de ofrecer finalmente un acuerdo. Así fue. 3 días después, su abogado contactó a Elena con una propuesta. Retirarían todas las reclamaciones sobre mi apartamento. Ofrecerían una disculpa formal por el malentendido y pagarían una suma mínima hacia los préstamos fraudulentos, siempre que yo retirara mi contrademanda. Esto es un insulto, dije cuando Elena me presentó la oferta. Cometieron fraude y acoso. Y creen que un pago simbólico y una disculpa falsa lo resuelven. Estoy de acuerdo, respondió Elena. Contraofertaremos con términos que realmente reflejen la gravedad de sus acciones. Nuestra contraoferta fue firme: devolución total de todos los préstamos fraudulentos más intereses, pago de las terapias necesarias por la angustia emocional. Un acuerdo legalmente vinculante que prohibiera todo contacto a menos que yo lo iniciara expresamente y una admisión formal de culpabilidad por los préstamos y el acoso. Mis padres rechazaron nuestros términos, aparentemente confiados en que los lazos familiares me llevarían a aceptar un acuerdo menor. Malinterpretaron por completo lo rotas que estaban ya esas ataduras, con las negociaciones de acuerdo estancadas. Avanzamos hacia las audiencias judiciales con una calma silenciosa, nacida de la abrumadora evidencia y solidez legal de nuestro caso. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me sorprendí al sentirme tranquila. El apartamento, que había sido el centro de todo este conflicto, se convirtió en mi santuario. Cada noche caminaba por las habitaciones, tocando las paredes que yo misma había pintado, recordándome lo que estaba defendiendo. No solo una propiedad, sino el derecho a determinar mi propia vida, sin explotación de quienes debieron protegerme. Las líneas de batalla estaban trazadas. La estrategia estaba en marcha. Ahora era momento de enfrentar a mi familia en la corte y, por fin, defenderme sin concesiones ni disculpas. La mañana de la audiencia llegó con una extraña sensación de inevitabilidad. Me vestí con cuidado, con un traje azul marino conservador, intentando proyectar la competencia y estabilidad que sabía me servirían ante un juez. Elena me encontró fuera del tribunal, irradiando confianza que ayudó a calmar mis nervios. Recuerda, dijo mientras subíamos las escaleras. Tienes la verdad y las pruebas de tu lado. Ellos no tienen nada. La sala era más pequeña de lo que había imaginado por las series de televisión, más íntima y por ello más intimidante. Mis padres y Britney se sentaban al otro lado con su abogado. Un hombre agobiado con un maletín desgastado que parecía revisar documentos en el último minuto. Ninguno de ellos se atrevió a mirarme a los ojos. La jueza Harriet Bilson entró en la sala. Una mujer de 60 y tantos años con una mirada aguda que parecía no perder detalle tras las presentaciones preliminares. Revisó los escritos de ambas partes y levantó la vista con una exasperación, apenas disimulada. Antes de continuar, quiero dejar claro de qué estamos tratando aquí, dijo. La demanda original, que alegaba un acuerdo verbal para vender la propiedad, ha sido retirada. Lo que queda es una contrademanda por acoso, angustia emocional, robo de identidad, invasión de la privacidad y allanamiento. ¿Es correcto? Ambos abogados confirmaron la valoración. Muy bien, continuó la jueza Bilson. Abordemos estas acusaciones de manera sistemática. El proceso que siguió fue a la vez agotador y surrealista. Elena presentó nuestras pruebas metódicamente, la documentación de los préstamos fraudulentos, la grabación de la llamada en la que mis padres admitían que siempre me habían considerado, la red de seguridad de Britney, las imágenes de seguridad de sus intentos de entrar en mi apartamento, el incidente en mi lugar de trabajo y el patrón de acoso cada vez más intenso. Durante la presentación de Elena, mantuve mi expresión neutral, aunque me resultaba difícil ver a mis padres retorcerse incómodos cada vez que se introducía una nueva prueba. Britney alternaba entre un aire desafiante y lágrimas, especialmente cuando se presentó la documentación de Kevin sobre sus deudas de juego. Cuando fue el turno del abogado de mi familia, la debilidad de su posición quedó dolorosamente expuesta. Intentó enmarcar sus acciones como motivadas por la preocupación por el bienestar familiar, sugiriendo que los préstamos habían sido sacados con mi consentimiento verbal, lo cual fue refutado con documentos que demostraban que ni siquiera estuve presente cuando se iniciaron y que sus intentos de entrar a mi apartamento respondían a su preocupación por mi salud mental. Contradicho por sus propios mensajes en los que hablaban de inventariar mis pertenencias,
La jueza Wilson interrumpió repetidamente al abogado, formulando preguntas incisivas que dejaban al descubierto las incoherencias de su defensa. ¿Está sugiriendo? Preguntó en un momento que sacar préstamos a nombre de otra persona, sin su conocimiento ni consentimiento, ¿es una expresión de amor parental? El abogado balbuceó una respuesta poco convincente sobre dinámicas familiares diferentes, que hizo que las cejas de la jueza se arquearan casi hasta la línea del cabello. El punto de inflexión llegó cuando llamaron a declarar a mi padre, bajo el interrogatorio hábil de Elena. Su fachada cuidadosamente construida empezó a desmoronarse, al ser presionado sobre la llamada grabada en la que admitía que siempre habían esperado que yo fuera la red de seguridad de Britney. Intentó justificar en lugar de negar. Las familias tienen diferentes roles, insistió. Valerie siempre fue más capaz, más independiente. Britney necesita más apoyo. No hay nada de malo en esperar que los miembros de la familia se ayuden según sus capacidades. ¿Alguna vez ayudó usted a Valerie según su capacidad?, preguntó Elena. La criamos, le dimos un techo. ¿Pagaron su educación universitaria como hicieron con Britney? No, pero ¿contribuyeron a la compra o a las renovaciones de su apartamento? No. Pero eso no es relevante. Parece extremadamente relevante para la situación actual, replicó Elena. Está pidiendo al tribunal que crea que los miembros de la familia deben ayudarse entre sí. Sin embargo, usted ha fallado consistentemente en ayudar a su hija mayor, mientras exige que ella se sacrifique por su hermana menor. El rostro de mi padre se tiñó de rojo. Britney necesitaba más la ayuda, porque se niega a enfrentar las consecuencias de sus actos, sugirió Elena, como las deudas de juego que precipitaron esta crisis de divorcio. Al escuchar la palabra juego, Britney se levantó de golpe. Esto es tan injusto, gritó entre lágrimas. Todos siempre se ponen del lado de Val. Ella se cree tan perfecta con su empleo elegante y su apartamento. Siempre ha estado celosa de mí. Señorita Edwards, por favor controle a su clienta, ordenó severamente la jueza Wilson al abogado que en lugar de sentarse, Britney continuó con su arrebato. Usted no entiende lo que es ser yo. Todos esperan tanto, y cuando cometo un pequeño error, perder $100,000 en apuestas y tener una aventura, no son pequeños errores, dije en voz baja, hablando por primera vez. Cállate, gritó Britney, no tienes idea de la presión que he soportado. Mamá y papá siempre esperaron que yo fuera especial, extraordinaria. Tú podías ser aburrida y irresponsable, pero yo tenía que brillar. Su confesión inesperada silenció la sala. Mis padres parecían horrorizados. Su abogado, derrotado. La jueza Wilson pidió un breve receso, durante el cual Elena me apretó el brazo. Ese arrebato, susurró, acaba de ganar tu caso. Cuando el juicio se reanudó, la jueza Wilson emitió su fallo con eficiencia tajante. Desestimó todas las objeciones restantes contra mi contrademanda y falló a mi favor en todos los cargos. Mis padres fueron obligados a devolver la totalidad de los préstamos fraudulentos más intereses, cubrir mis honorarios legales y pagar una indemnización por angustia emocional. Además, se emitió una orden de restricción que les prohibía contactarme en casa o en el trabajo sin permiso previo por escrito. Asimismo, añadió la jueza Wilson, remitiré el asunto de los préstamos estudiantiles a la oficina del fiscal del distrito para posibles cargos criminales, ya que el robo de identidad y el fraude son delitos graves. Si deciden proceder dependerá de ellos. Pero les recomiendo encarecidamente, miró directamente a mis padres, que hagan una restitución completa de inmediato como muestra de buena fe. El impacto de sus palabras fue inmediato. Mi madre comenzó a llorar en silencio, mientras mi padre permanecía enmudecido. Britney miraba al suelo con todo su fuego extinguido. Al salir del tribunal, mis padres intentaron acercarse a mí. Elena se interpuso, recordándoles la orden de restricción recién emitida. El rostro de mi padre se endureció. Esto no es lo que hace una familia, dijo por encima de su hombro. No, respondí. Una familia no le roba a sus hijos ni intenta quitarle su hogar. Una familia no acosa, ni acecha, ni demanda. Lo que hice hoy fue protegerme de personas que han demostrado repetidamente que no tienen mis mejores intereses en mente. Te arrepentirás de esto, dijo mi madre entre lágrimas. Algún día nos necesitarás. Los he necesitado toda mi vida, contesté. Ustedes han elegido a Britney, siempre. Ahora me elijo a mí misma. Con eso, Elena me guió hacia afuera. No miramos atrás. La noticia del fallo judicial se extendió rápidamente por toda la familia extendida. Las reacciones fueron mixtas. Algunos parientes que solo habían escuchado la versión de mis padres quedaron impactados por las revelaciones de fraude y acoso. Otros, que habían sido testigos del favoritismo hacia Britney durante nuestra infancia, se acercaron en privado para expresar su apoyo a mi decisión.
Mi tía Helen, la hermana de mi madre, que siempre había sido un poco más perceptiva que el resto, me envió un breve correo electrónico. Siempre vi cómo te trataban. Debía haber dicho algo. Lo siento. Las consecuencias financieras para mis padres fueron significativas, además de la devolución de los préstamos y la indemnización. Tuvieron que enfrentar honorarios legales sustanciales y la posibilidad inminente de cargos criminales. En cuestión de semanas pusieron su casa en venta, mudándose a un condominio para poder cumplir con las obligaciones judiciales. Britney, de repente, sin su red de seguridad habitual, se vio obligada a encontrar empleo por primera vez en años. Según conocidos en común, consiguió un trabajo como dependienta en una tienda y se mudó a un apartamento modesto. Tras aceptar un acuerdo de divorcio mucho menor al que había exigido inicialmente. En cuanto a mí, la victoria se sintió vacía. Al principio, había ganado, pero al costo de cualquier relación que quedara con mi familia de sangre. Sin embargo, con el paso de las semanas, empecé a reconocer la libertad que venía con esa pérdida. No más andar sobre cáscaras de huevo. No más minimizar mis logros para no hacer sentir mal a Britney, no más la expectativa constante de que debía sacrificarme por los demás mientras no recibía nada a cambio. Por primera vez en mi vida, podía concentrarme en construir relaciones recíprocas y sanas, con personas que me valoraban por lo que soy y no por lo que podía darles. 3 meses después de la audiencia, recibí una carta inesperada de mi padre. Elena la revisó primero para asegurarse de que no violara la orden de restricción, y luego me la entregó con la advertencia de que pensara bien si quería leerla. La carta era breve y predecible, una mezcla de justificaciones, culpas veladas y un llamado a los lazos familiares. A pesar de todo, seguimos siendo tus padres. Algún día podrías reconsiderarlo y dejarnos volver a tu vida. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no deben reconstruirse. 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado de formas tanto sutiles como profundas. El apartamento, que había sido el centro de tanto conflicto, ahora sí se sentía como un santuario. Pinté de nuevo varias habitaciones. Reemplacé muebles asociados a las visitas familiares y creé un espacio que reflejaba mi personalidad sin la más mínima consideración por mis padres o por las opiniones de Britney, trabajando con la doctora Lena Phillips, una terapeuta especializada en trauma familiar. Comencé el difícil proceso de desentrañar una vida entera de negligencia emocional y amor condicionado. Nuestras sesiones semanales a menudo me dejaban agotada, pero con una claridad creciente sobre patrones que nunca había reconocido del todo. Fuiste parentificada desde muy joven, explicó la doctora Phillips en una sesión. Se esperaba que fueras la responsable, la madura, mientras al mismo tiempo se te negaba el reconocimiento y el apoyo que deberían haber acompañado ese rol. Siempre pensé que eso era normal, admití. Por ser la hermana mayor, hay una diferencia entre responsabilidades apropiadas para la edad y lo que te impusieron a ti. Te exigieron ser una adulta cuando aún eras una niña, mientras que a Britney le permitieron permanecer infantil hasta bien entrada la adultez. Esas revelaciones me ayudaron a entender por qué el apartamento se había convertido en un punto tan sensible. Representaba no solo seguridad financiera, sino una declaración simbólica de mi derecho a priorizar mis propias necesidades después de una vida entera de sacrificios impuestos. Mientras trabajaba en estas realizaciones, también empecé a construir lo que la doctora Phillips llamaba mi familia elegida. Zoe siempre había sido la piedra angular de este grupo, pero ahora amplié mi círculo, reencontrándome con amigas de la universidad con las que había perdido contacto durante años de exceso de trabajo y conociendo gente nueva a través de clases y actividades que al fin tenía la energía emocional para disfrutar. Organizábamos brunches los domingos, noches de cine y escapadas de fin de semana, creando tradiciones que reemplazaban las reuniones familiares obligatorias y tensas de mi pasado. Estas relaciones estaban basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino, no en la obligación ni la manipulación. Por primera vez, entendí cómo se sentían las conexiones sanas. Gregory siguió siendo un apoyo en el trabajo, asegurándose de que el drama familiar no descarrilara mi carrera. Bajo su mentoría, fui ascendida a analista senior con un aumento considerable que me permitió acelerar los pagos de mis préstamos estudiantiles legítimos. La libertad financiera se volvió una meta alcanzable y no un sueño distante. SABS, me dijo tras anunciarme la promoción. A veces, las batallas más duras nos dan la visión más clara de nuestra propia fuerza. Has enfrentado este año con una gracia notable. No siempre con gracia. Lo corregí pensando en las lágrimas y la rabia que habían marcado mi camino. La gracia no se trata de nunca desmoronarse, replicó. Se trata de cómo vuelves a reconstruirte. Alrededor del 8º mes ocurrió algo inesperado.
Recibí un correo electrónico de Britney enviado a través de Elena para respetar la orden de restricción. A diferencia de las comunicaciones de mis padres, que seguían llegando periódicamente a pesar de mi silencio, el mensaje de Britney era distinto. Sé que probablemente me odias. Escribió: tienes todo el derecho. He estado pensando mucho en nuestra infancia y en cómo mamá y papá nos trataron de manera tan diferente. Siempre pensé que tú lo tenías mejor porque eras independiente y capaz. Nunca me di cuenta de la presión que ponían sobre ti ni de cuánto me favorecían a mí. No te estoy pidiendo perdón, solo quería que supieras que estoy buscando ayuda para mi problema con el juego y que estoy intentando hacerme responsable de mi vida por primera vez. Espero que algún día podamos hablar de nuevo. Pero entiendo si eso nunca pasa. Mostré el correo a la doctora Phillips en nuestra siguiente sesión. ¿Qué piensas?, me preguntó. ¿Crees que es sincera? No estoy segura. Admití. Britney siempre ha sabido decir lo que la gente quiere escuchar cuando necesita algo. ¿Y qué podría necesitar de ti ahora? Me quedé pensando. Nada obvio. Tenía un trabajo, un apartamento. Nuestros padres seguían en su vida, aunque ahora tenían menos que ofrecerle. Quizá lo que necesita no es material. Sugirió la doctora Phillips. La idea de que Britney pudiera estar haciendo un trabajo emocional genuino era difícil de asimilar. Durante tanto tiempo, la había tenido en mi mente como la eterna aprobé. Ada, la hija favorita que nunca tuvo que madurar. La posibilidad de que ella también estuviera cambiando desestabilizaba la narrativa que yo había construido. Tras una cuidadosa reflexión y con la orientación de la doctora Phillips y de Elena, acepté un intercambio limitado de correos electrónicos con Britney, manteniendo límites claros pero abriendo una pequeña puerta a una posible reconciliación. Nuestras comunicaciones fueron titubeantes al inicio, enfocadas en temas neutrales y experiencias actuales en lugar de reabrir viejas heridas. Poco a poco, surgió una imagen distinta de mi hermana. Sin la presencia permisiva de mis padres, estaba luchando, pero también creciendo. La princesa con derecho a todo empezaba a dar paso a alguien más consciente, más arraigado en la realidad y en sus propios patrones, aunque mantenía un escepticismo saludable. También me permití la posibilidad de un cambio genuino. Mis padres eran un asunto completamente distinto. Sus mensajes ocasionales seguían mostrando una falta fundamental de entendimiento sobre lo sucedido. Enmarcaban toda la batalla legal como un simple desacuerdo familiar lamentable, en lugar de asumirlo como consecuencia de sus actos. No expresaban verdadero remordimiento por el fraude ni por el acoso, solo tristeza por el distanciamiento. Algunas personas son incapaces de la autorreflexión necesaria para un cambio real, señaló la doctora Phillips cuando compartí su último mensaje. Mantener la distancia en esos casos no es un castigo, es protección. Tomé sus palabras muy en serio, reforzando mis límites con mis padres mientras, con cautela, cultivaba la frágil nueva conexión con Britney. Ese enfoque selectivo hacia las relaciones familiares representaba un paso significativo en mi proceso de sanación, permitiéndome tomar decisiones conscientes en lugar de cumplir automáticamente con expectativas impuestas. Un año después del juicio, organicé una pequeña reunión en mi apartamento para conmemorar tanto el aniversario como mi recuperación continua. Zoe, Gregory y su esposa, varios amigos de mi nuevo círculo social e incluso Elena asistieron. Mientras compartíamos comida y conversación en el hogar que había defendido con tanto esfuerzo, sentí una profunda paz. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los invitados se fue, Zoe y yo nos sentamos en el balcón contemplando las luces de la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó, de haberte enfrentado a ellos tan completamente. Consideré la pregunta con cuidado. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que no pudieran ser los padres que necesitaba, pero no me arrepiento de haberme protegido. Durante demasiado tiempo me prendí fuego para mantenerlos a ellos calientes, especialmente a Britney. Aprender a priorizar mi propio bienestar no fue egoísta, fue supervivencia. Has cambiado, observó Zoe. Ahora te mantienes más erguida, porque estoy de pie sobre un suelo firme. Respondí, no ajustándome constantemente para acomodar a otros. La lección había sido dolorosa pero transformadora. La verdadera familia, ya sea biológica o elegida, apoya tu crecimiento en lugar de explotar tu fortaleza. El amor no exige que te disminuyas ni que sacrifiques tu seguridad. Las relaciones sanas son recíprocas, no parasitarias. Mi apartamento seguía siendo más que un inmueble. Era una declaración de independencia, la manifestación física de mi derecho a poner límites y definir mi propia vida. Cada habitación contenía recuerdos tanto de la lucha por conservarlo como de la paz que siguió. Un recordatorio diario de mi viaje de hija complaciente adulta que se respeta a sí misma. Al despedirse esa noche, Zoe me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Val.
no solo por haber ganado la batalla, sino por cómo has manejado las secuelas. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me preparaba para dormir. Las secuelas habían sido tan desafiantes como la propia batalla, obligándome a reconstruir mi comprensión del amor familiar y de mi propio valor. Sin embargo, a través de esa reconstrucción, había creado algo más fuerte y auténtico de lo que jamás existió antes. El apartamento estaba en silencio mientras seguía mi rutina nocturna, pero era un silencio pacífico, no el silencio tenso de mi hogar de infancia. Aquí era libre de ser completamente yo misma, sin disculpas ni justificaciones. Aquí había tomado una posición que no solo cambió mi relación con mi familia, sino también mi relación conmigo misma. Esa, quizás, fue la lección más profunda. De todas las veces, el mayor acto de amor es el que te das a ti mismo, estableciendo límites que protegen tu espíritu y crean espacio para la verdadera alegría. Al defender mi hogar, en última instancia, encontré el camino de regreso a mí misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que se aprovecharon de tu generosidad? ¿O has vivido la experiencia de ser el responsable mientras otros se salían con la suya? Comparte tus experiencias en los comentarios más abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor pulsa el botón de me gusta. Suscríbete a mi canal y compártela con quien necesite escuchar que defenderte no solo está bien, sino que a veces es necesario para tu bienestar. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, tú también mereces priorizar tu propia felicidad.